lógica jurídica. Vamos avanzando, ya solo tenemos 2 clases para antes del examen. Recuerden que pues yo no doy clases durante los exámenes porque ustedes están estudiando. Entonces, prácticamente no le ponen atención a uno cuando da la clase. ¿Qué día nos toca el examen? ¿Tienen alguien por ahí? El 3 de marzo. 3 de marzo. Sí, ¿verdad? El 3 de marzo. Y ustedes empiezan exámenes el día 27. 27. Es el lunes. Sí. Si ustedes tienen exámenes lunes y miércoles ese día y el viernes de nuestro examen. Perfecto. Entonces, bueno, sí podríamos dar clases el día 2. Podríamos dar clases el día 2 porque ustedes no tienen exámenes ahí. Vamos a ver, la otra semana les confirmo. La otra semana les confirmo porque sí tenemos bastante contenido para esta. Sí, Emily, por favor. Licenciado, solo tal vez una consulta, si se pudiera. Si usted nos daría clase el día 2, ¿qué posibilidad pudiera que nos diera un repaso? Sí, sí podría ser un repaso el día 2. Sí, en todo caso creo que sería lo más conveniente, porque sí tenemos bastante contenido, ¿verdad? Muy bien, Entonces, gracias, licenciado. creo que sería lo más conveniente. Muy bien. Sí, Sheila. Perdón, Lick, se me activó. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos hoy a platicar un poco de el tema de los principios lógicos supremos, que fue lo último que vimos en la clase pasada, pero ya aplicados al derecho, ¿verdad? Porque hoy vamos a empezar ya a ver lo que se llama lógica jurídica en el área de lógica del derecho. Así que voy a empezar a compartir la pantalla para que todos puedan verla, la presentación. Ahí está. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Perfectamente. Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a ver. ¿Recuerdan que la última clase hablábamos de los principios lógicos supremos, que es la ley de identidad, la ley de contradicción, la ley de tercero excluido y la ley de razón suficiente? Y vimos algunos ejemplos de cada uno de ellos. Vimos algunos problemas que presentan todos ellos, ¿verdad? Y ahí nos quedamos en la clase pasada. Hoy vamos a entrar ya a el tema de la lógica jurídica. La lógica jurídica es una rama de la filosofía del derecho, ¿verdad? Digamos que no es una rama de la lógica de la filosofía general. La lógica es una rama de la filosofía general y la lógica jurídica, pues, es una rama de la filosofía del derecho, porque al final es lógica aplicada al derecho, ¿verdad? No es que haya algunos principios básicos, sí cambian un poco en el derecho para aplicarla a la lógica normal, como voy a explicar más adelante, pero básicamente es eso, la aplicación de principios lógicos al derecho. Como tal, podría ser que no ni siquiera fuera una asignatura totalmente, sino que podría estar en la cátedra de filosofía del derecho, ¿verdad? Para varios autores, como les digo, es la lógica ordinaria aplicada a la ciencia jurídica, ¿verdad? No es una disciplina como tal en sí misma y por lo tanto no es tan necesario que hubiera una cátedra de lógica jurídica, aunque en muchas universidades sí la hay. Por ejemplo, Recasens Siches, que es un jurista guatemalteco muy famoso en México, Luis Recasens Siches, él afirma que la lógica jurídica tiene cierta autonomía, pues el derecho no es una operación matemática, sino que tienen que ver puntos de vista, criterios de validación y pautas axiológicas. Y esto es un poco lo que quería comentarles. La lógica jurídica no es exactamente igual a la lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice en la última línea, la lógica estudia los juicios enunciativos y la lógica jurídica los juicios imperativos. ¿Cuál es la diferencia? Los juicios enunciativos son aquellos donde se afirma o se niega algo
de una persona, un objeto, una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, Sócrates es mortal. Es un juicio enunciativo. En cambio, las leyes son juicios imperativos. El que matare a una persona será condenado de 15 a 40 años. Ese es un juicio imperativo, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que el juicio enunciativo puede ser falso y verdadero, afirma o niega algo. En cambio, los juicios imperativos, como son leyes, como son normas, aquí no es que sea falso o verdadero, ¿verdad? ¿Es válida la norma o no es válida la norma? ¿Se aplica a este caso concreto o no se aplica a este caso concreto? Entonces, por eso Recassensiches dice, no es automático pasar la lógica general a la lógica jurídica. Y también Hans Kelsen dice lo mismo. No es una operación matemática, no es igual, porque no estamos analizando simples pensamientos, estamos analizando normas que están ahí, ¿verdad? Que están, que existen en la realidad y que lo que podemos ver no es si son falsas o verdaderas, porque no podemos decir que el artículo 150 del Código Penal es falso o verdadero. Estamos viendo si se puede aplicar o no, si es válido o no es válido aplicarlo a este caso concreto, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando autores como Recassensiches dice que es autónoma la lógica jurídica, o García Maínez, que también tiene un libro de lógica jurídica muy importante que vamos a ver más adelante, habla de que es una lógica especial, un tipo de lógica especial. La clasificación de la lógica jurídica está en dos ramas. La lógica del derecho, que es la teoría de los principios lógicos supremos aplicados al derecho, y la lógica jurídica propiamente dicha, que es la que ve la teoría general del concepto jurídico, la teoría general del razonamiento jurídico y la teoría general de la argumentación jurídica. Vamos a empezar nosotros viendo lógica del derecho. ¿Se recuerdan que cuando empezamos las clases de lógica hablamos de lo que es el concepto, la definición, el razonamiento, ¿verdad? Y los silogismos. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a empezar por lo último que vimos, que es la lógica del derecho. Porque acabamos de ver los principios lógicos supremos, entonces están frescos en nosotros. Por ejemplo, el principio de identidad. ¿Se recuerdan del principio de identidad cuando lo vimos? Vamos a retroceder un poco para verlo ahí. El principio de identidad era el que decía que el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero, ¿verdad? Como decir, un estudiante es una persona que recibe clases. La luna es el satélite natural de la Tierra. Está identificando el objeto consigo mismo. Es como casi una definición dentro del mismo concepto, ¿verdad? Eso es el principio de identidad. Pero el principio de identidad aplicado al derecho significa que las normas jurídicas son iguales a las normas jurídicas. ¿Qué significa esto? Que la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es válida, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 123, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona, ¿verdad? Esa es un artículo 123 del Código Penal. ¿Alguien tiene su Código Penal por ahí? Porque creo que tengo un error ahí en el Código Penal. Veámoslo ahorita aquí. ¿Alguien tiene su Código Penal? ¿Nos puede leer el 123? Sí, licenciado. Artículo 123, homicidio. Sí. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Ah, muy bien. Está bien así como lo puse entonces. Uh-huh. Bueno, significa que el principio de identidad es cuando se da en el derecho, cuando una norma está prohibiendo lo que no está jurídicamente permitido, ¿verdad? En este caso, está prohibiendo que una persona mate a otra. Cuando dice comete homicidio, quien diere muerte a alguna persona, es una norma prohibitiva, es un juicio imperativo, una norma prohibitiva negativa. Y además, ahí mismo dice qué es el homicidio, ¿verdad? Y
esta norma es válida y prohíbe algo que no está jurídicamente permitido. Habría un problema con el principio de identidad si, por ejemplo, en la Constitución de la República está como está actualmente el derecho a la vida y el artículo 123 dijera está permitido matar a una persona, ¿verdad? Entonces, ahí habría una contradicción porque estaría permitiendo algo que está prohibido, ¿verdad? Y en este caso, el principio de identidad se refiere a que la norma está definiendo a sí misma, se está definiendo y está estableciendo una prohibición de algo que ya está prohibido, que no está jurídicamente permitido, ¿verdad? Claro que eso solo es válido en un espacio preciso, ya que en una fecha ulterior la situación puede modificarse radicalmente por derogatoria de la norma cuya identificación realizamos, ¿verdad? Puede ser que en ese momento no esté vigente la norma que estamos identificando. ¿Por qué es importante el principio de identidad? ¿Verdad? Porque cuando nosotros vamos a empezar una argumentación jurídica, cuando vamos a establecer una relación jurídica, vamos a citar una norma. Y esa norma que vamos a citar tiene que estar plenamente identificada con el ordenamiento jurídico vigente. Es decir, no podemos citar una norma que va a permitir algo que está prohibido jurídicamente, ¿verdad? Digamos que todas las normas en ese sentido, diría Kelsen, responden a otra norma. Todas las normas ordinarias responden a una constitución. Si la norma está de acuerdo al ordenamiento jurídico, pues estamos bien. Si está de acuerdo con, digamos, no prohíbe algo que da otras normas, sobre todo la norma superior, lo esté permitiendo, está bien el principio de identidad jurídica ahí. Y podemos aplicarlo con cualquier tipo de ley. Vamos a ver más ejemplos aquí. Él se siente como que ya lo quieren sacar. Ahí va. Por favor, Víctor. Víctor, tu micrófono, por favor. Entonces, ¿quién tiene por ahí su código de trabajo? Están ustedes viendo derecho laboral ahora, ¿verdad? En este semestre. ¿Quién nos puede leer? Perfecto. Por favor. Vamos a ver que no tengo aquí mi código de trabajo a la mano. A ver, aquí está. Aquí está mi código de trabajo. Permítame. Veamos el código de trabajo y abramos el artículo 14 bis. ¿Quién nos puede leer el artículo 14 bis? Gloria, por favor. Buenas noches, licenciado. Dice artículo 14 bis. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio de trabajadores en las empresas o sitios de trabajo de propiedad particular o en los que el Estado cree para los trabajadores en general. El acceso... ¿Hasta ahí? Hasta ahí, gracias. Vemos entonces que la norma esta está prohibiendo una conducta que está también jurídicamente prohibida en el ordenamiento jurídico, porque está prohibiendo la discriminación. Y está prohibiendo la discriminación y la Constitución dice igualdad, el principio de la igualdad de todos los seres humanos que viven en Guatemala. Y este artículo está prohibiendo la discriminación dentro de los establecimientos de trabajo y de asistencia y de todo lo que tiene que ver con el trabajador,
¿verdad? Y está congruente también si leemos el artículo del Código Penal que establece el principio, el delito de discriminación, ¿verdad? Es decir, la norma no es contradictoria consigo misma, es parte de un ordenamiento jurídico. Esta norma prohíbe algo. Sí, estoy presentando mi pantalla, dicen ustedes. No se ve la presentación, disculpe. No, ahorita no estoy presentando, ahorita estamos platicando nada más. Ahorita no estamos presentando, no estamos pasando a diapositivas, solo estamos platicando de los ejemplos que estamos dando. Esta norma entonces está prohibiendo algo que no está jurídicamente permitido porque la discriminación no está permitida. Entonces, si la norma la prohíbe, está bien, ¿verdad? Otro ejemplo en el Código de Trabajo, que es la norma que ustedes están viendo más recientemente. Veamos el artículo 32, por favor. ¿Quién nos puede leer el artículo 32 del Código de Trabajo? Artículo 32. Sí. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos y, en su defecto, se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo. El producto del trabajo de los menores a que se refiere el párrafo anterior lo deben percibir sus representantes legales o la persona que tenga a su cargo el cuidado de ellos, según la determinación que debe hacer la Inspección General de Trabajo en autorizaciones a que alude este artículo. Muy bien, gracias. Entonces, ese artículo lo que está haciendo es desarrollando cómo debe ser el derecho del trabajo de los menores de edad. Pero este artículo está en concordancia con el artículo de la Constitución que permite el trabajo de los mayores de 14 años, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a presentar aquí la diapositiva para que revisen el concepto, ¿verdad? La norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es válida. En este caso, este artículo del Código de Trabajo es una norma que permite el trabajo de mayores de 14 años y menores de 18 años. Y el trabajo de mayores de 14 años está jurídicamente permitido, o sea, no está jurídicamente prohibido. Por eso, esta norma es válida, porque no se contradice con otras normas del ordenamiento jurídico que son superiores, ¿verdad? Son válidas en ese sentido porque desarrollan algo que no está jurídicamente prohibido. Si dijera la norma, en cambio, si dijera la norma en el artículo 32 que acaba de leernos la compañera, si dijera el trabajo de los menores de 13 años, por ejemplo, entonces ahí la norma no sería válida. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los mayores de 14 años pueden trabajar con el permiso de sus padres. Entonces la norma no puede venir a regular el trabajo de los menores de 13 años porque el trabajo de los menores de 13 años está prohibido, ¿verdad? Entonces, la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido es válida. Pero si la norma permitiera lo que está jurídicamente prohibido, sería inválida, ¿verdad? ¿Está un poquito claro el principio de identidad? Licenciado, buenas tardes. Fíjese que ahí dicen las normas jurídicas son igual a las normas jurídicas al inicio. No sé si eso quiso poner. Sí, eso es el enunciado del principio de identidad. ¿Se recuerdan cuando decíamos A es la primera letra del abecedario? O es decir, lo mismo que decir A es A. La norma jurídica es igual a la norma jurídica. O sea, el derecho es igual al derecho. Es el principio de identidad. Este es algo parecido a sí mismo. Y se puede desarrollar si en lugar de decir A es A, decimos A es la primera letra del abecedario. No, ahí hay un principio de identidad.
Y también es del mismo, si decimos la norma jurídica es la norma jurídica, si decimos el trabajo de menores de edad está permitido y el trabajo de menores de edad no está prohibido, ¿verdad? Es lo mismo en ese sentido. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? ¿O ya estamos más o menos claros en ese principio de identidad? Está claro, Lic. Va. Muy bien. Brenda, Lisette y Sharon Andrea tienen la mano levantada. Sharon, por favor. Buenas tardes, Lick. Para confirmar, ¿verdad? Es que no entendí mucho el principio de identidad. ¿Se podría decir que el principio de identidad es, por ejemplo, la ley es la ley y no nadie la va a cambiar, ¿verdad? Sí, sí va relacionado con eso, pero va más relacionado con que la ley responde a un principio que como todas las leyes responden a otras leyes, ¿verdad? Las leyes por lo general están conectadas con otras leyes. Entonces, si hubiera una ley que se regulara solo ella, una materia totalmente nueva, entonces no habría problema. Pero si una ley está regulando una materia que está prohibida en el ordenamiento jurídico, ahí habría un problema. Por ejemplo, el tema del aborto. Ahora en Guatemala hay un delito que se llama aborto, ¿verdad? Y hay un principio también en la Constitución que protege la vida desde su concepción. Entonces, si en el ordenamiento jurídico guatemalteco hubiera una norma que permitiera el aborto en el Código Penal, esta norma no sería válida, porque el aborto como tal no está permitido en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces la norma que prohíbe algo que está jurídicamente permitido es inválida. La norma que permite algo que está jurídicamente no prohibido es válida, ¿verdad? Hay que jugar un poco ahí con nuestro conocimiento general del derecho que tenemos, ¿verdad? Porque todas las materias que están en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código de Trabajo, la mayoría de ellas tiene una regulación a nivel constitucional. Recuerden ustedes que la Constitución establece los derechos y obligaciones de las personas, ¿verdad? Y después las leyes ordinarias van desarrollando más estos derechos, estas obligaciones, van a ponerlos en práctica. Entonces, lo que hay que tomar muy en cuenta es que la norma no puede permitir algo que está jurídicamente prohibido, ni puede prohibir algo que está jurídicamente permitido. Para que sea válida, tiene que permitir lo que no está jurídicamente prohibido o prohibir lo que no está jurídicamente permitido, ¿verdad? Vamos al Código Penal, por otro ejemplo. Vamos al Código Penal. En el Código Penal, vamos al artículo 202 bis. ¿Qué nos puede leer el artículo 202 bis del Código Penal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 202 bis, discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo. Razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones que el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Que por acción o omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Ahí está bien, excelente. Ahí, ¿qué está haciendo la norma? ¿Está permitiendo la discriminación o la está prohibiendo? Prohibiéndolo. La está prohibiendo. Y está diciendo, si ustedes cometen discriminación, serán sancionados con prisión de 1 a 3 años, ¿verdad? Y multa de 500 a 3,000 quetzales. Entonces, la norma está prohibiendo
una conducta. Y esa conducta, la discriminación, ¿está permitida en Guatemala o está prohibida? Está prohibida, Está prohibida. Está prohibida. Prohibido. En primer lugar, por esa norma, pero además está prohibida porque hay un artículo en la Constitución Política de la República que dice igualdad. Dice todos los seres humanos somos libres e iguales, ¿verdad? Entonces, si todos somos iguales, está prohibida la discriminación, ¿verdad? Entonces, una norma que prohíbe aquello que está jurídicamente no permitido es válida, ¿verdad? Si encontramos una norma que permite aquello que está prohibido jurídicamente, es inválida, entonces no se puede aplicar. Ya sea, ahí cabe una inconstitucionalidad de carácter general o incluso una inconstitucionalidad de carácter concreto, ¿verdad? En un caso ya que ustedes estén llevando. Entonces, creo que hemos visto bastantes ejemplos de principio de identidad y pareciera un poco enredado, pero a la larga es el principio tal vez más fácil, ¿verdad? Porque se refiere a que las normas tienen una lógica que dice no vamos a prohibir aquello que está permitido para todos los seres humanos, ni tampoco vamos a permitir aquello que está prohibido, ¿verdad? Esa es la lógica de las normas. Claro que esto se puede aplicar muy bien, sobre todo cuando son normas sustantivas. Cuando son normas procesales es un poco más difícil porque esas por lo general desarrollan el propio procedimiento. Entonces, solo algunas de ellas sí tienen relación con otros principios básicos, ¿verdad? Pero también se puede aplicar con normas procesales. Pasemos al siguiente principio, que es el principio de no contradicción aplicado al derecho. ¿Se recuerdan cuál era el principio de no contradicción de la lógica general? Era este: ninguna proposición es al mismo tiempo verdadera y falsa. Dos juicios, en uno de los cuales se afirma algo acerca del objeto del pensamiento, mientras que el otro se niega lo mismo acerca del mismo objeto, no pueden ser a la vez verdaderos, ¿verdad? Siempre y cuando considerando en un mismo tiempo y en una misma relación. Si uno afirma algo y el otro niega algo, no pueden ser verdaderos. Aplicado al derecho, el principio de no contradicción significa que ninguna conducta puede hallarse al mismo tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida, ¿verdad? Tiene que haber una norma que no sea válida. No puede haber una norma que permita una conducta y una norma que la prohíba. Una de las dos no es válida. No quiere decir necesariamente que sean falsas. Aquí no es falso y verdadero, sino que es válido. ¿Cuál de las dos se aplican? ¿Verdad? No pueden aplicarse los dos. Pero hay que tener muy en cuenta que dos preceptos jurídicos se contradicen cuando en iguales circunstancias uno prohíbe y el otro permite a un sujeto la misma conducta, ¿verdad? Si una norma dice, esto sí lo puede hacer el sujeto, y otra norma dice, esto no lo puede hacer el sujeto, no pueden ser ambas válidas para el mismo sujeto. A mí me están permitiendo una conducta aquí y aquí me la están prohibiendo. Entonces, señores jueces, aplíquenme una de las dos. No me pueden aplicar las dos porque son contradictorias. A eso se refiere este principio. No es fácil encontrar ejemplos en las normas jurídicas sobre esto, que sean tan contradictorias. Sin embargo, sí hay también. ¿Por qué no es tan fácil? Porque hay varios ámbitos de validez de las normas. Recuerden que es contradictoria si están en iguales circunstancias. Una prohíbe y el otro permite la misma conducta. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico guatemalteco tenemos una contradicción entre la ley de armas y municiones y la ley de empresas privadas de seguridad. Creo que esas no las manejan ustedes y a mí se me olvidó poner el ejemplo. Pero la ley de armas y municiones dice, para portar armas se tiene que tener más de 25 años para portar arma de fuego.
Esa es la ley de armas y municiones. Pero la ley de empresas de seguridad privada dice, los guardias de seguridad privada mayores de 18 años pueden portar armas de fuego, ¿verdad? Ahí pareciera que hubiera una contradicción entre dos normas. Una que prohíbe que los menores de 25 años porten armas de fuego y otra que sí lo permite, ¿verdad? Cuando son guardias de seguridad. Pero ahí está la diferencia. Como es cuando son guardias de seguridad, ¿verdad? Cuando son guardias de seguridad, ustedes no pueden, ustedes sí pueden portar armas de fuego, aunque sean menores de 25 años. Entonces, no son iguales las circunstancias, ¿verdad? Ahí hay una diferencia. Ahí tenemos que recordar que las normas poseen diversos ámbitos de validez. Uno es el ámbito personal, sujetos a los que se dirigen. En este caso, ¿serán los mismos sujetos el público en general y los guardias de seguridad? No. No, ¿verdad? A las demás personas se le aplica la ley de armas y municiones y a los que trabajan en seguridad privada se aplica la ley de empresas privadas de seguridad. Entonces, el ámbito de validez personal no es el mismo. Entonces, no hay contradicción. El ámbito de validez espacial sí puede ser el mismo, es el lugar donde se aplica. El ámbito de validez temporal, en este caso, sí es el mismo, ¿verdad? El ámbito material, sí, al final de cuentas, es la aportación de armas, es igual en ambos. Pero como el ámbito personal no es el mismo, con uno de estos, que no sea el mismo, no hay contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay contradicción cuando dos normas jurídicas, una prohíbe y la otra permite a los mismos sujetos una misma conducta en condiciones iguales a tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, si es idéntico todo y una norma lo permite y otra lo prohíbe, ahí sí hay contradicción. Y hay contradicciones en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Vamos a buscar más ejemplos para la próxima clase o para la clase de repaso para ver qué otros ejemplos de donde sí haya contradicción podemos encontrar, ¿verdad? ¿Hay formas de resolver los conflictos jurídicos? Sí, no se resuelven nada más por cuestiones del pensamiento, como la lógica formal, ¿verdad? Se resuelven con otras normas. Por ejemplo, el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial dice primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales, ¿verdad? Cuando una ley establece un ámbito general, pero después en el ámbito especial puede haber alguna contradicción, entonces se aplica la del ámbito especial, ¿verdad? En este caso también es aplicable. Si la persona que trabaja en tema de seguridad privada se va a regir por la ley especial también, ¿verdad? Que es la ley de empresas de seguridad privada, no por la ley general en este caso, que es la ley de armas y municiones, ¿verdad? Entonces, los problemas de contradicción de normas jurídicas por lo general se resuelven ya sea por otra ley que establece cómo aplicar, cuál aplicar antes, se puede resolver también por derogar una de las leyes o se puede resolver por la aplicación, la decisión del juez que va a decir al final cuál es la ley válida, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre este principio? Licenciado, yo tengo una duda. Claro, dígame. Así como en el caso del artículo 13 de la Constitución que habla sobre el derecho a la vida y el artículo 43 del Código Penal sobre la pena de muerte. Ajá. ¿Hay una contradicción en ese caso? Exacto, sí. ¿Qué dice el artículo 43 del Código Penal? El 43 dice, la pena de muerte tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. Ya habla sobre por delitos políticos, cuando la condena se fundamente en persecuciones a mujeres, a varones, una acción haya sido concedida bajo esa condición. Entonces, uno habla sobre el derecho a la vida y otro habla sobre la pena de muerte. Ajá. ¿Y qué dice el artículo 18 de la Constitución?
18, vamos a ver. La pena de muerte, dice. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos, con fundamento en presunciones a las mujeres, a los mayores de 60 años, a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos, a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esas condiciones. Eso es lo que dice el artículo 18. Entonces, entre el artículo 18 del Código de la Constitución y el artículo 43 del Código Penal no hay contradicción, ¿verdad? Porque ambos regulan a quienes no puede aplicarse la pena de muerte, ¿verdad? A las mujeres, a los reos políticos, ¿verdad? A los mayores de 60. Entonces, entre esas dos normas no hay contradicción. La contradicción sería entre ese artículo y el artículo 4. Pero entonces también habría una contradicción entre el artículo 18 de la Constitución y el artículo 3 de la Constitución, ¿verdad? Porque el artículo 18 es igual al artículo 43. Entonces, si hay una contradicción entre el artículo 43 y el artículo 3 del Código Penal y el artículo 3 de la Constitución, habría también una contradicción en el artículo 18 con el artículo 3, ¿verdad? Esto es posible también. La existencia de antinomias constitucionales, es decir, una ley que se contradice, una norma constitucional que se contradice con otra norma constitucional, es posible, tanto lógicamente como jurídicamente. Se llaman antinomias constitucionales. Y sí es una posibilidad dentro del ordenamiento jurídico que haya contradicción. Sí, puede haber una contradicción ahí. Claro que recordemos nosotros que la pena de muerte, como bien dice Eric Castellanos, no está vigente en Guatemala porque los artículos que establecen la pena de muerte como pena, ¿verdad? Ya están declarados inconstitucionales, ¿verdad? Pero en términos lógicos, para efecto del ejemplo, sí hay una contradicción. Si un artículo dice se protege la vida y en otro dice, bueno, pero sí se le puede matar a algunas personas cuando estas se portan muy mal, entonces sí hay una contradicción entre esas dos, ¿verdad? Pero ya no existe la pena de muerte en Guatemala, ustedes saben bien esto, porque ya fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad y en sus códigos que estén actualizados ya están tachadas esas partes, ¿verdad? Porque había una contradicción entre esos artículos del Código Penal precisamente y algunos artículos de instrumentos internacionales de derechos humanos certificados por Guatemala, y por lo tanto se dio el control de convencionalidad, como bien lo señala Erika ahí, que aplicó la Corte de Constitucionalidad. Pero respondiendo a su pregunta ya directamente, sí hay una contradicción. Para mí hay una contradicción en eso, pero también hay que ver que esa contradicción está entre el artículo 18 y el 3, ¿verdad? Araceli, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo quería opinar lo mismo, primero lo que usted dijo, que la pena de muerte no está vigente, pero si continuamos leyendo el artículo que leyó el compañero, el 43, en el último párrafo, luego de los incisos, dice, en estos casos, y siempre que la pena de muerte fuere conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará prisión en su límite máximo. Es decir, la palabra conmutada para mí es cambiar una cosa por otra. Entonces, este artículo nos dice que la pena de muerte puede ser cambiada por el máximo de prisión. Yo así lo entiendo. Entonces, para mí no habría contradicción. Es lo que opino, no sé si estoy mal. Lo que pasa es que era la posibilidad de conmutar la pena, ¿verdad? Pero es una posibilidad que la conmuta de la pena de muerte por privación de libertad la tiene que declarar el juez, ¿verdad? Pero la norma como tal es una norma todavía vigente, pero ya no es una norma válida
válida, ¿verdad? Porque ya no existe la pena de muerte en ningún artículo. Entonces, esa norma ya no es válida, la norma del artículo 43. Exactamente. El artículo 18 también dice al final, el Congreso de la República podrá derogar la pena de muerte, ¿verdad? Eso no nos faltó leerlo un poquito eso. Muy bien, veamos estos otros ejemplos que están aquí. Sobre la contradicción, el principio de contradicción aplicado al derecho. A ver. Vamos a ver. Dos artículos donde podría haber una contradicción. ¿Ustedes qué dicen? El artículo 134 del Código Penal dice, la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Artículo 137. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. ¿Qué dicen ustedes ahí? ¿Hay contradicción? Una norma está prohibiendo el aborto y la otra lo está permitiendo. ¿Habrá contradicción o no habrá contradicción ahí? Para mí no, No, ¿verdad? Para mí tampoco. Porque uno es el aborto procurado, o sea, que se busca, y el otro es el aborto terapéutico, que es indicado médicamente. Ajá. No sé si estoy bien. Y si le agregamos de que en el 137 estamos guardando la vida de la mujer por medio de un médico también. Ajá. Ajá, vamos a ver entonces. ¿Qué será lo que está ahí en este caso que no es igual? ¿Verdad? ¿El ámbito personal será el mismo? Sí, es el mismo porque se dirige a la mujer. Sí. ¿El ámbito espacial? Ahí cambiaría, ¿no? Porque el otro es procurado y el otro es ya un terapéutico, como dijo la compañera Celia. Entonces, espacialmente... Podría ser diferente. ¿Temporal? Ahí no aplica, ¿verdad? Está igual a temporalidad. Y material, ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Sí, porque la conducta que la conducta, ¿verdad? La conducta es diferente, no es igual, no es idéntica, ¿verdad? Por eso también se recuerdan de los principios lógicos, ¿verdad? No es lo mismo decir el poder es conocimiento, no es lo mismo el poder es conocimiento, no es lo mismo, en este caso, el aborto procurado que el aborto terapéutico, ¿verdad? No es exactamente lo mismo, sí es terminar con el producto, en este caso fetal, pero en uno la mujer lo busca y en otro hay que hacerlo para que la mujer sobreviva, porque está en vida, está en peligro la vida de ella. Entonces, ahí no es materialmente igual, ¿verdad? Como ustedes bien lo dicen, ahí no hay contradicción. ¿Habría contradicción en una norma que permitiera el consumo de cocaína y el artículo constitucional que establece que el Estado debe velar por la salud de las personas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque estamos velando por la salud y el consumo de cocaína puede afectar la salud física y mental. Entonces, al tenerla como, no sé, pienso eso. Sí. Avalo la opinión del compañero. Sí, y entonces hay contradicción entre la norma que permite la venta de bebidas alcohólicas y la norma que establece que la salud tiene que ser una obligación del Estado. Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Si decimos que hay contradicción entre consumir cocaína y la salud, también habría contradicción entre consumir alcohol y la salud. Y también habría contradicción entre consumir azúcar y la salud. También habría contradicción en consumir muchas grasas y la salud. Entonces, al final, aunque haya contradicción, hay normas que no se van a poder resolver porque sería limitar demasiado la libertad del individuo, ¿verdad? Si aplicáramos estrictamente todo el tema de la Constitución. Por eso las leyes ordinarias buscan desarrollar
lo que la Constitución establece, ¿verdad? No podemos aplicar solo Constitución sin leyes ordinarias. Veamos el otro principio, que es el principio de tercero excluido aplicado al derecho, ¿verdad? Más fácil. Esta tesis, ese principio, se va a aplicar en las ocasiones cuando el Ministerio Público dice que el acusado A mató al acusado B, y la tesis del abogado defensor dice que el acusado A no mató al acusado B, ¿verdad? Entonces, si las dos tesis están planteadas, son contradictorias, una debe ser verdadera y la otra no, ¿verdad? Esto es un principio que se da muy fácilmente cuando se ven en un juicio las dos posiciones, y pueden ser civiles, pueden ser laborales, pueden ser penales, pueden ser de familia, ¿verdad? Entre las dos tesis distintas, una que dice que hay fundamento para el delito directo, y otra que dice que no hay fundamento para el despido, una de las dos tiene que ser contradictoria. Entonces, una de las dos tiene que ser verdadera, la otra no puede ser verdadera. No pueden ser las dos verdaderas cuando ambas son contradictorias, ¿verdad? Y lo aplican todos los días los jueces al juzgar los casos, ¿verdad? Siempre van a llegar dos tesis contradictorias. A veces estas tesis van a decir, tiene que aplicarse esta ley, y la otra va a decir, tiene que aplicarse esta otra ley. Y ahí ya vamos a tener entonces no solo el principio de tercero excluido, sino también el principio de no contradicción, ¿verdad? En un mismo caso se puede presentar un conflicto de no contradicción y un conflicto de tercero excluido, ¿verdad? Porque el tercero excluido se refiere a las posiciones que son contradictorias, y la no contradicción se refiere a las normas con las cuales las posiciones, las partes pretenden hacer valer sus posiciones. ¿Me siguen en el discurso? ¿Me siguen en la idea? Sí. Muy bien. Y por último, el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente aplicado al derecho lo podemos ver también en la necesidad de que tengan pruebas, ¿verdad? Para acusar a alguien en un juicio penal, en un juicio civil o en un juicio laboral. Se tienen que presentar las pruebas, y por eso es el principio de razón suficiente. Pero también hay otro elemento en el principio de razón suficiente, que nos dice que toda norma jurídica, para ser válida, debe haber sido aprobada por el procedimiento correspondiente y guardar coherencia con el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, que toda norma jurídica, para ser válida, debe tener coherencia con la norma fundamental del ordenamiento jurídico. Y aquí también se desarrolla el principio de identidad, ¿verdad? Las normas jurídicas tienen que pasar por un procedimiento establecido en la Constitución Política de la República y en la ley del organismo legislativo para ser aprobadas entre lecturas, lectura final y por artículos, pero además se tiene que respetar el artículo 9, que está en la ley de amparo y exhibición personal. Establece la supremacía de la Constitución y la jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior, ¿verdad? Formas de resolver los conflictos, formas de resolver los principios fundamentales de derecho aplicados, de la lógica jurídica aplicados al derecho, ¿verdad? Y en estos artículos están los planteamientos de la inconstitucionalidad. Ustedes todavía no han llevado procesal constitucional, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Entonces, el planteamiento de la inconstitucionalidad está regulado en el artículo 133 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, el artículo 140 también. No nos vamos a detener a lo de procesal constitucional, ¿verdad? Y tampoco quiero adelantarme tanto en su proceso, ¿verdad? Pero si una norma es contradictoria con la Constitución, existen formas de resolver esta contradicción, ¿verdad? A eso se refiere este principio.
Entonces, creo que hoy tuvimos una clase un poquito más compleja, ¿verdad? Porque ya estamos aplicando lo que aprendimos en lógica general, intentando aplicarlo a los principios de derecho, a la lógica jurídica propiamente. Vamos a seguir con este tema el día jueves, pero todavía tenemos 5 minutos. ¿Tienen el semestre pasado, vieron procesal constitucional o constitucional, Sheila? En el cuarto semestre viene procesal constitucional. Ah, bueno. Ya lo vimos, sí. Excelente. Muy bien. Entonces, si no hay dudas o comentarios, quedémonos ahí y seguimos el día jueves. Gracias, Lic. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.